Hola, buenas tardes a todos, a todas que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de conversación organizado por Brahma Kumaris y lo hemos hecho con mucho cariño. Hoy en este espacio de charla relacionada a saludable, cuerpo y mente desde el alma. ¿Por qué tenemos este espacio el día de hoy para ofrecerlo y a todos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha conexión? Porque sabrán que cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, día que surge con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano que cada mujer debe acceder sin restricción o exclusiones de ningún tipo a través de todo su ciclo de vida. Es por eso que los equipos de Brahma Kumaris, tanto el equipo de salud como el equipo de mujeres, hemos coordinado esta charla para poderles traer un poquito más de esta información para llevarla a nuestra vida diaria. Hoy nos acompañan Marian Lizama. Marian, bienvenida. Marian es psicóloga, especialista en trauma, violencia y derechos humanos de las mujeres. Es estudiante y profesora de meditación con 25 años de experiencia en Brahma Kumaris, Costa Rica. Bienvenida, Marian, gracias por acompañarnos, por estar aquí, virtualmente traerte aquí a Perú y bueno, a cualquier otra ciudad, país que nos esté acompañando por el Facebook Live. Gracias, un placer. Gracias, Mariana. Y también nos acompaña la doctora Ángela Arce. Ángela es médico cirujana general, médico cirujana general, egresada de la Universidad Científica del Sur de Lima, Perú, con un CME, un Continuing Medical Education en Plant-Based, en una dieta basada en plantas. Ahora ella nos va a contar un poquito más, de la Universidad de George Washington, y es certificada en endomedicina del International Cannabis and Cannabinoids Institute. Bienvenida, Ángela. Ángela también es estudiante de la familia de Brahma Kumaris aquí en Perú. Gracias, Jennifer. Estoy encantada de estar aquí. Gracias a ambas. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito de este tema de la salud integral, ¿no? ¿Por qué salud y mujeres? Pues nos hemos unido porque sin duda al ser el marco de este derecho que tenemos como mujeres a tener una salud balanceada, equilibrada, parte mucho de uno, ¿no? Y de la decisión de una como mujer de cómo se empodera y cómo toma acción, porque no hay mejor hecho de que uno sea consciente y empiece a actuar. Pero ¿por dónde empezamos, Ángela? ¿No? Porque es importante ponerle atención a este aspecto de la salud desde el aspecto físico, desde el aspecto nutricional. ¿Por qué tenemos que tomarlo en consideración? Es importante tenerlo en consideración porque si bien cada país tiene una cultura distinta, los nutrientes que nosotros asimilamos van a ser parte de lo que van a constituir nuestros neurotransmisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo es que nosotros nos sentimos, no solamente neurotransmisores, sino también todos nuestros cuerpos, todos los órganos que son parte de nosotros, ¿no? Entonces, muchas de las enfermedades que vemos son prevenibles y dentro de ese marco, cuando se crea este Día Internacional, se ve que, por ejemplo, ¿no? 830 mujeres mueren diariamente de causas prevenibles durante el parto o el embarazo. Y sabemos que cuando una persona está mejor nutrida, una persona tiene unas defensas altas, puede poder enfrentar cualquier situación de riesgo o de estrés de mejor manera, ¿no? Y sobre todo se crea este día porque son en los países latinoamericanos en donde vemos que hay mayor pobreza, un poco más de descuido, falta de conocimiento. Y la idea es crear esta conciencia para que todas puedan estar mejor. Buenísimo, cuán importante es eso y algo que normalmente no le solemos prestar atención o no solemos ser educadas o criadas desde pequeñas o desde chicas, a veces no prestamos atención a esos cuidados. ¿Y eso cómo se conecta con este impacto psicológico y con lo que nosotras podemos llegar a apreciar y a vernos de nosotras mismas, Mariana?
De hecho, estaba pensando cuando estaba hablando Ángela y vos, Jennifer, que sería interesante reflexionar sobre qué es salud, qué significa estar sana, ¿verdad? ¿Qué es? Yo podría decir de 0 a 10, ¿cuál es mi nivel de salud? Y yo me imagino que todas en ese momento reflexionaríamos, a ver, ¿será solamente un componente de que físicamente esté absolutamente bien? Que creo que eso en esta época es un gran reto. Casi que todas tenemos algo, alguna situación, pero también es cuánto yo me siento con bienestar. O sea, ¿cuál es mi nivel? ¿Será que yo siento bienestar emocional? ¿Me siento con capacidad de concentrarme? ¿Me siento con capacidad de tener un proyecto de vida? ¿Me siento con autoestima? ¿Me siento bien conmigo misma? ¿Siento que puedo tener relaciones interpersonales satisfactorias? O más bien, estoy sintiendo que mi salud no está bien, no solamente físicamente, sino tal vez siento mucho agotamiento, y no es solamente un agotamiento físico, a veces es emocional, porque nos encargamos de todas las personas, queremos el bienestar de todos los demás y de repente, ¿será que yo me ocupo de mí? ¿Será que yo estoy haciendo algo solo porque estoy en ese corre-corre que nos pone la vida? ¿O cuál es el sentido de hacer lo que hago? ¿Será que todavía tiene sentido para mí? Y yo siento que a veces con el tema del bienestar emocional, a ninguno de nosotros se nos enseñó algo que para mí fue uno de los aprendizajes más importantes en este estudio de la meditación. Y es que el bienestar mental, emocional, interior, primero, es dinámico. ¿Eso qué significa? Que lo que a mí me servía hace 10 años no es lo mismo que me sirve ahora. O sea, que está en un continuo cambio, continuo movimiento. Y que eso significa que yo siempre tengo que ver qué es lo que me hace bien hoy, que era diferente a ayer. Y por otro lado, el bienestar emocional no me va a caer del cielo así. Que eso es usualmente lo que uno piensa. Hoy ojalá sea un día bonito, ojalá que hoy sea un día de paz, o ojalá hoy todo me salga bien. No, a ver, lo que me aprendí, eso me caló mucho, fue yo tengo que generar mi paz mental. Yo tengo que hacerme cargo de mi bienestar interior. Yo tengo el derecho, me doy el derecho a ser feliz yo. Y creo que esas dos cosas, si uno las asume y dice, ok, ¿qué voy a hacer hoy para mantener paz? ¿Será que yo dedico tiempo para la paz? ¿O será que yo me siento muy estresada y quiero tomarme solo pastillas, pero qué más puedo hacer? ¿Será que yo paro y dedico un tiempo para la paz? ¿Ves? Por eso es que es importante esas como las dos cosas van juntas, tanto el bienestar de salud física como el bienestar interior. Así es, y que en esa conexión de ese bienestar interior, ¿no? Donde viene mucha la determinación, la decisión y esa voluntad de querer hacer cosas, porque si lo atamos con el bienestar físico, ¿no? ¿Quiénes no han deseado, aún estando en cuarentena, ¿no? Durante este año y medio más o menos, quizá empezamos a hacer ejercicio, quizá lo dejamos de lado, quizá la rutina nos sobrepasó, pero sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ahí surge desde esa determinación y ese poder interior que dice, a ver, lo quiero hacer, al menos dedicarle 10 minutos, 15 minutos a mi cuerpo para empezar a activarlo, porque ¿qué pasa cuando no empezamos a preocuparnos de ese cuidado físico también, Ángela? Y que según veo en Perú, escuché hace poco, las personas habían aumentado entre 8 a 10 kilos durante la época de pandemia. O sea, eso también nos acarrea futuras enfermedades, ¿no?
Claro, sí, es cierto, el hecho de estar en casa, no poder hacer las actividades que estábamos acostumbrados a hacer, ya sea caminar con mayor frecuencia, deportes, ir al gimnasio, de cierta manera nos ha limitado. Por otro lado, creo que es interesante el enfoque que había mencionado Merian, es de que también, o sea, bajo la sombrilla de lo que habla la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, que es un enfoque integral para la mujer, sobre todo en este día, ¿no? Y es como que el estado perfecto de salud física, emocional y social, ¿no? Entonces, creo que en este momento de la pandemia es importante no solamente pensar, bueno, estoy acá, no me puedo mover y eso es todo, no, hay que ver, como tú lo estabas mencionando y también Merian, cuál es el trabajo personal que cada persona tiene que hacer para que a pesar de esta circunstancia tengamos un estado de salud óptimo, ¿no? Considerando todas las áreas ya mencionadas. Entonces, siempre la alimentación, mientras más frutas, verduras, como ya lo hemos estado mencionando en otras charlas, es importante. En casa también la práctica de ciertas actividades, de repente no puedo hacer una maratón, pero sí puedo hacer sentadillas, puedo ingeniármelas para obtener algunos elementos como una botella de 1 litro de agua para hacer un poquito de pesas, actividades pequeñas que nos puedan ayudar a que nuestro día a día sea lo mejor, ¿no? Y que no sea estacionario, porque sabemos que el sedentarismo siempre nos hace daño, ¿no? Y bueno, tener la conexión con las personas que nosotras queremos y que sabemos que tienen un impacto positivo también en nuestra vida. Y quizás participar de espacios como este, ¿no? Que nos ayudan a abrir un poco la mente frente a los conocimientos que tenemos y tener un ánimo positivo para poder salir día a día, ¿no? Adelante. Sin duda, Sí. cuán importante es eso y también eso, uno de los puntos también de este día que se conmemora, ¿no? Que si bien fue ayer, un aspecto importante, ¿no? Y lo conecto, Marian, con lo que tú mencionaste, este dinamismo, ¿no? Es diferente cómo uno siente el bienestar en las diferentes etapas y momentos de su vida, ¿no? Y ya sea que estamos en un entorno, en un lugar donde tenemos hijos pequeños, hijas pequeñas, mujeres, ¿no? Y después pasan a la adolescencia y después vamos migrando. ¿Cómo ir tomando en cuenta ese dinamismo? Porque a veces queremos o pretendemos pues criarlas o formarlas de la misma manera cuando no percibimos esos cambios que van teniendo, ¿no? Y bloqueamos parte de ese crecimiento y ese desarrollo social, emocional, que hace más difícil el poder abordarlas, ¿no? ¿Qué podemos tomar en cuenta, Mariana, en ese aspecto? Yo creo que una cosa básica y es una gran enseñanza que es saber cuándo intervenir y cuándo retirarse. A nivel con los hijos especialmente, porque, a ver, imagínense ustedes un campesino, alguien que se dedica a la agricultura. Alguien que se dedica a la agricultura sabe que tiene que preparar el terreno, ¿verdad? Llenarlo, darle abono, sembrar las semillas, ponerle agüita, ¿verdad? Pero luego hay otras cosas que él no tiene que hacer porque lo hacen otros o lo hace el entorno, ¿verdad? No está junto a la semilla todo esperando así. A ver, crezca, crezca, crezca. Ahora hágase para allá. Ahora no haga eso. Ahora vaya por aquí. No. Es decir, el campesino confía. Solo sabe que le pone lo necesario para su crecimiento y luego también deja que el sol haga su trabajo, que la lluvia o que el agua haga su trabajo, que el viento haga su trabajo, ¿no? De la misma forma, así somos nosotros. Nosotros tenemos que confiar en que los hijos e hijas son las semillas y esas semillas son sembradas en esta tierra, en esta sociedad, ya traen un gran potencial, igual como las semillas, ellas traen algo que van a hacer, que es maravilloso. Y yo, claro, cuando son bebés tengo que estar encima porque dependen de mí. Claro. Pero después yo tengo que saber cuándo intervenir, qué necesitan de mí y cuándo ya no necesitan de mí. Porque ahora, como muchas veces los chicos están estudiando desde casa, ¿verdad? Uno más a veces se carga y uno dice, ay, ya no entendiste, yo te hago la tarea, yo hago esto por vos. Y de alguna manera eso también es enseñarle a ellos que ellos no pueden. Es inconscientemente le digo, usted no es capaz, necesita de alguien más que te resuelva las cosas.
Y no, es necesario que uno mismo aprenda poco a poco la autonomía y también confiar, ¿verdad? Porque es más fuerte la transición cuando ya van a su etapa adolescente, donde hay más autonomía. El mayor reto es para los padres, ¿verdad? Porque ahí es cuando intervengo y cuando no intervengo, pero tengo para eso que tener esta, por eso me encanta la imagen del campesino, la campesina que sabe, ¿verdad? Que de repente dice, bueno, a ver, yo ahí veo que se está marchitando, voy a necesitar hacer algo, como que por ahí no va muy bien, ¿verdad? Tengo que hacer algo más. Entonces siento que por ahí va, para facilitar las cosas en los hogares. Sí, ahí has mencionado un aspecto también que es muy recurrente, ¿no? Este estar en casa, sea que tengas hijos o estés conviviendo, digamos, sin duda con otras personas, ¿no? Dentro de permanecer en este estado de bienestar, ¿no? ¿Cómo poder actuar, ¿no? Cuando pongamos ahora en el escenario de alguien que vive solo, que no tiene hijos, digamos, que no tiene que estar encima con esa presión, ¿no? De que el trabajo, que los chicos, ¿no? Pero que sí, de repente puedes estar en un entorno donde sí, las noticias pueden ser un poco también pesadas, negativas, problemas, y donde nos enfrascamos de repente en esa mirada, pero si yo tengo la decisión de estar bien, ¿cómo hacer para dejar de lado esas voces, ¿no? Que me siguen, porque esas van a afectar también parte de mi salud mental, mi bienestar. Yo puedo estar decidida, pero ¿qué más tengo que considerar para evitar caer en esa tentación de unirme a ese loop de los comentarios negativos, a la onda que me baje, ¿no? Yo siento que en ese caso que estás mencionando, a ver, digamos que hay como diferentes frecuencias, como cuando hay una sintonía en la radio y vos pones cierta sintonía y te sale una música clásica, pones otra y te sale una música más movida, así, ¿no? Es como que mentalmente yo me sintonizo con la realidad desde diferentes estados. Y ese estado uno tiene que crearlo conscientemente. Yo me voy a sintonizar con la realidad desde una perspectiva más elevada, más positiva, más amplia. ¿Cómo hacerlo? Ahí es que yo siento que entra la parte de la espiritualidad, de la perspectiva espiritual de la realidad. Quiero ver la realidad eh, con qué significado. Porque si yo a esta realidad le doy el significado, que es lo peor que nos puede estar pasando, ¿qué frecuencia voy a tener, verdad? Pero si yo entro en la perspectiva de que estamos en un proceso de limpieza, como cuando de repente las cosas se están pudriendo y lo que necesitas es sacar lo que está podrido para que empiece, que quede eso como cenizas. Bueno, yo sé que en Perú, y al igual que aquí, pero aquí hay muchos volcanes. Imagínate que es una tierra chiquitita y hay más de 100 volcanes. Y la tierra donde más hay cultivo orgánico, donde la comida es deliciosa, es donde hubo erupción y todo que se quemó. Y Wow. eso se regeneró y ahora es la mejor comida que todo el mundo sabe, eso viene de Cartago, porque hubo una erupción muy fuerte. Ya. Entonces, si yo le doy ese significado a la realidad, esto está pasando porque necesitábamos un cambio. ¿Y qué tal si lo uso como una oportunidad para ello? Y para sacar de mi corazón, de mi casa, de mi entorno, todo lo que no sirve. Y lo uso como algo diferente. Entonces entro en otra frecuencia. Y cuán importante también es poder compartirla, ¿no? Porque cuando te empiezas a rodear de personas que tienen esa mirada, que ahí estamos llevando a la práctica la espiritualidad, ¿no? Porque a veces puede haber la percepción o el paradigma de que ser espiritual es que, bueno, todo es positivo, todo es bueno y que no existe lo malo, todo es paz y amor, ¿no? Algo que suele decirme mi hija, en realidad, ¿no? A veces, pero le digo, bueno, es que siempre hay oportunidad para algo vamos a aprender, ¿no? Y también, ¿no? Cuando te empiezas, cuando no, a ver, te sales de esa línea, es fácil empezar
a caer en ese juego de lo negativo, ¿no? De enfrascarte, porque sí, van a haber momentos que vamos a tener baches, pero es cómo podemos salir de ellos, ¿no? Y en esos baches también, imagino, Ángela, es donde el cuerpo también se queda mucho más expuesto porque bajan las defensas, porque de ahí empiezan a surgir enfermedades. ¿Cómo podemos empezar a contemplar y sobrellevar, digamos, desde mitos sobre qué cosa se puede comer, qué no, qué es dable, qué no, qué tenemos que empezar a consumir mucho más en esa línea, ¿no? Para mantener un buen sistema inmune, porque sin duda la meditación es una de las prácticas que ayuda en esa medida, ¿no? Sí, la meditación es una de las herramientas de medicina del estilo de vida que te ayudan a mantener tus niveles de estrés de la forma más reducida, pero también hay otras estrategias que deben de ir de la mano, ¿no? Por ejemplo, ya mencioné la actividad física, también una alimentación alta en plantas, verduras, mientras más plant-based, si es 100% vegetal, mejor, pero igual siempre de la mano de un profesional de la salud, porque cada persona tiene diferentes enfermedades o de repente tú no sabes si tienes algo y no ha sido diagnosticado. Entonces siempre es importante que alguien te evalúe de manera integral, acompañamiento con vitamina B12 si es que lo decides hacer de manera 100% vegetal y también cuidar el sueño, ¿no? Que también es importante. Entonces todas esas cosas más la meditación son todas las estrategias que te van a ayudar a tener un sistema inmune alto, ¿no? Y si no puedo ser 100% vegetariano, igual se sabe que mientras más frutas y verduras incrementamos en la dieta, mejor va a ser mi salud. Entonces es un proceso, así como la vida espiritual es un proceso, también cambiar nuestros hábitos es un proceso que poco a poco uno va adquiriéndolo con el tiempo, ¿no? Y con tranquilidad. Entonces, sí. Buenísimo, buenísimo. Y también aprovecho en hacer la invitación, reforzarla, que las personas que tengan preguntas, por favor, tenemos aquí a dos maravillosos profesionales, por favor, pueden enviarlas por Facebook y ahí el chat y ahí las vamos a absorber durante la sesión. Nos quedan unos 30 minutos más. Vamos a acompañar en la última parte de una meditación para aquellos que nada, quieran acompañarnos y aquellos que no han probado meditación en algún momento, pues es una bonita práctica que Marian nos va a acompañar, ¿no? Ahora al final de la sesión, así que las preguntas, por favor, bienvenidas. Otro aspecto, Jenny, sí, Milagritos, justo quiero compartir una pregunta. En el buenísimo, chat nos están preguntando cómo mejoramos la espiritualidad. buenísimo. Marian, ¿nos ayudas? Qué linda pregunta, ¿verdad? Yo siento que, a ver, en este momento, por ejemplo, yo ahorita estoy con muchas personas apoyándolas cuando su familia se contagia de COVID y, por ejemplo, en varios casos están internados y ahora en Costa Rica la situación es tal que algunos necesitan estar en cuidados intensivos y entubarlos para que respiren mejor y no hay camas. Sí. Entonces, a ver, ¿en quién piensa la persona que está internada y en quién piensa la familia? Usualmente, cuando no hay nadie más que nos pueda apoyar, nuestra tendencia casi que automática es pensar en Dios y de alguna manera conectarnos con aquello que sabemos que está, ¿verdad? Independientemente de las religiones, es este ser extremadamente puro, extremadamente elevado, que nos acompaña al alma espiritualmente para darnos la capacidad de sobrellevar las peores circunstancias. Pero ¿cómo nos ayuda? Yo siento que de manera muy, muy natural, sin miedo, de forma muy, muy amorosa, yo puedo volver a entenderme a mi propio ser como un ser espiritual. Yo soy un alma con cuerpo. Este cuerpo es solamente un traje temporal. Por eso cuando uno se le llama que cuando la persona ya el cuerpo no funciona, el alma trasciende. Es decir, que el alma sigue viva.
Lo único que muere, lo único que no funciona es lo físico, pero lo espiritual es eterno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy profundizando más en qué es el alma, por ejemplo, cuando yo les digo esta palabra, ustedes son alma, ¿qué se les viene a la mente? O sea, ¿cómo es el alma? ¿Se la imaginan de algún color? ¿Se la imaginan de alguna forma? ¿Qué es el alma? Entonces, volver a profundizar, ir hacia adentro, a sentir el alma. Y luego, ¿cómo se siente la conexión espiritual con Dios o con la fuente o el alma suprema, como le quieran llamar? Este ser que es la fuente universal de amor eterno. ¿Cómo es conectarme con ello, verdad? Y yo siento que eso es algo que cada uno de nosotros tiene que alimentar. Yo me acuerdo en mi vida, yo solía escribirle a Dios, ¿verdad? No entendía por qué había tanto sufrimiento, ¿verdad? Y yo viví muchas cosas de mi vida pequeñita, yo quería entender. Y de verdad que viene, o sea, lo que uno busca, uno lo encuentra. Así que aquellos que en este momento hicieron esa pregunta están realmente conectando con algo muy profundo. Y yo siento que si siguen en esa búsqueda interna, la van a encontrar. Solo que hay que alimentarlo, ¿verdad? Por eso una de las sugerencias es de repente hacer el curso de meditación Raja Yoga, porque ahí dan algunas estrategias para que cada uno de forma muy respetuosa, de acuerdo a las creencias de cada quien, vayan como profundizando hacia ese camino espiritual. Sí, sin duda. Y uno de los puntos importantes, como mencionas, Mariana, está abierto a cualquier creencia religiosa que uno tenga. O sea, no, es un curso y es unas puertas abiertas a todos, independientemente de la edad, del momento en el que uno esté. Y ahí hay una pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? ¿En qué momento hay un momento, hay una etapa en la cual, no sé, sobre todo cuando están pequeños, ¿no? ¿Cómo abordar, o sea, se aborda la espiritualidad en los niños, en las niñas, cuando están, de qué manera poderlo hacer, ¿no? Porque cuando mencionas tú que somos, bueno, un alma que está en un traje, ¿no? Los niños a veces vienen con una inocencia y a veces pues pueden tener algún tipo de estos mensajes, ¿no? Pero nosotros como adultos a veces pues ponemos esas cotas y parametrizamos, ¿no? ¿Cómo abordarlo, no? Yo creo que hay dos cosas con ellos. La Ujú. primera se llama algo, es una palabra, lo voy a decir así, pero es fácil, se llama aprendizaje vicario. ¿Eso qué significa? Que los niños en realidad aprenden todo lo que observan. O sea, a los niños más aprenden de lo que nos ven hacer a nosotros que Les lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella empezó a meditar y tiene 2 hijos pequeños. Entonces ella, cuando venían los chiquitines, ella les decía, es que estoy aquí en mi momento de paz interna. Entonces, estoy meditando. Si ustedes quieren, pueden quedarse a la par mía, pero yo en este momento voy a estar en silencio. Entonces, la otra vez llegó a la casa y se encontró a sus 2 chiquitines ahí sentados. Y bueno, se enterneció tanto. ¿Por qué? Porque entonces ellos aprendieron que cuando necesitaban paz, se sentaban ahí donde ella se sentaba, ¿verdad? Entonces, esa es una forma muy importante de enseñarles a ellos. Por ejemplo, a veces queremos enseñarles a manejar la frustración en esta época que no podemos salir. Pero a ver, yo solo puedo enseñarles si yo he manejado mi frustración. Entonces, yo les puedo compartir mi experiencia, porque si yo les comparto mis palabras sin yo haberlo hecho, olvídate, más los adolescentes son más transparentes, son nuestros mejores maestros. Nos dicen, pero tú no lo haces. Eso por un lado, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Y la segunda es responder las preguntas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay una clase para niños ahora que se está haciendo a nivel regional, ¿verdad? Pero me acuerdo unos chicos que nos preguntaban, ¿y qué pasa cuando las personas se mueren? ¿Qué le pasa al alma? ¿Y qué pasa? ¿Dónde están? Entonces, todas esas preguntas es interesante uno misma hacérselas. Y de repente,
contestarles de lo que uno mismo cree, siente, ¿verdad? Porque eso también les ayuda muchísimo. Sin duda, ¿no? Y es como también empezamos a observar y a ver la muerte desde un proceso natural, digamos, sin duda la partida de un ser querido, ¿no? Una persona que esté llegada a nosotras, va a haber un momento de tristeza, de duelo definitivamente, pero tomarlo como parte del ciclo, de este dinamismo, ¿no? Y de que hoy estamos aquí y tenemos un rol, un cuerpo, un papel, roles que desempeñar, ¿no? Pero cómo vamos teniendo viviendo en bienestar, viviendo en valores, en virtudes, apreciaciones, ¿no? Y es algo que tanto hoy se está evidenciando, ¿no? De tener mucho más tolerancia. Hoy, sobre todo en el Perú, que tenemos unas semanas un poquito intensas, ¿no? Con muchas energías ahí movidas, pero es parte de empezar a demostrarlo, ¿no? Y justo ahora que mencionabas ese ejemplo, se me vino a la mente algo que esta semana me pasó con mi enana, pues, ¿no? Y estábamos almorzando y yo estaba un poquito así, medio así ofuscada y me dice, mamá, ¿hoy día has meditado o no? Parece que no has meditado. Y yo, no, no he meditado. Yo decía, pero mi hija de 13 años, ¿no? Entonces, me pareció genial porque primero, o sea, se da cuenta, ¿no? Y que ella puede ir percibiendo, se da cuenta de que hay un cambio en mí, ¿no? Y que pueda percibir el beneficio de sentarte, de meditar, del espacio que tienes ese para ti y que es tan importante, ¿no? Pero que siempre a veces pues no le damos ese espacio porque estoy ocupado, estoy ocupada y tengo muchas cosas que hacer y no puedo, ¿no? Y tengo que trabajar y porque si no trabajo, y que yo he estado en ese modo, reconozco en todo el hacer, pero en realidad ese quiero, me merezco ese espacio para mí, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y ahí lo conectamos también, Ángela, un poquito con tu experiencia, ¿no? De cómo la espiritualidad ha contribuido en esta salud integral, cómo es que llegó a tu vida, cómo es que hoy la vives, ¿no? Y porque obviamente cuando uno empieza a hacer prácticas de espíritu, o sea, tiene el componente, digamos, de inteligencia espiritual, practica la espiritualidad, uno continúa con su vida porque seguimos siendo, tenemos que trabajar, tenemos que seguir funciones, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú? ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué te ha hecho, digamos, esta mujer, digamos, tan completa, íntegra? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, bueno, como ya había mencionado antes, la meditación es una de las herramientas de medicina del estilo de vida. Realmente cuando llegué a Brahma Kumaris con muchas personas fue por una charla y me pareció interesante y luego empecé el curso y seguí todos los cursos, ¿no? Que se dictaban. Y bueno, o sea, sí fue, al principio no fue sencillo porque sabemos que la mente tiene la capacidad de ir a una velocidad muy grande con respecto a los pensamientos, ¿no? Tal cual. Pero sí, pero luego poco a poco, cuando uno, como cualquier cosa, vas entrenando y empiezas con minutos y luego lo vas haciendo que no sean 3, 5, 10 y poco a poco vas llegando a hacer más tiempo. Permití que, o sea, sí, que me ayude para poder tener una mente más clara, más tranquila, pero también porque la meditación tiene un efecto fisiológico, ¿no? A través del sistema parasimpático que permite que estés más tranquila y al estar más tranquila reducir tu nivel de estrés. Cuando estás menos estresada, puedes descansar mejor, puedes pensar, concentrarte mejor. Entonces, todas esas cosas me ayudaron mucho. Pero luego ya viene la parte un poco más abstracta, ¿no? La parte de la espiritualidad en sí. Y cuando hablamos de la conexión que tenemos con Dios, o si uno no cree que hay un ser divino, de repente con el universo, y es todo ese conjunto que te ayuda a encontrar la paz que necesitas y a sentirte mejor, ¿no? Esa fue mi experiencia y en realidad muy linda. Buenísimo, ¿no? Sí. Invitamos bueno, a todas las personas que están participando de la charla ahora en vivo, ¿no? A que puedan participar de alguno de los cursos, ya sea presenciales, bueno, virtuales, que los tenemos a través de Maris Perú, o también el curso que tenemos de educación a distancia, que sé que Mariana, tú también participaste en eso, este curso virtual que se hace en cualquier momento, 7 sesiones maravillosas, porque es un poco también lo que hoy precisamos, ¿no? A empezar
aprender a cómo calmar esos pensamientos, a tener esa conexión, a cómo tomar ese poder que está en nosotros, ¿no? Y que viene de esa conexión con Dios, ¿no? Milagrito, Jenny, una pregunta por ahí. sí, quisiera compartir una inquietud que hay en el chat. Sí, por Si favor. orar es el oxígeno de la fe, y yo quisiera que me comenten si encuentran que orar es lo mismo que meditar. Gracias, Milagritos. Marian, ¿nos ayudas con la respuesta? Mira, la meditación, hay diferentes tipos de meditación y diferentes tipos de oración. Yo tengo una amiga muy cercana que ella, después de hacer el curso de meditación de Raja Yoga, se hizo monja de claustro, porque el tipo de oración que ella quería experimentar, ¿verdad?, dentro de su propia creencia, era una oración contemplativa. ¿Eso qué significa? Ya no es la oración de pedir, ¿verdad? Esa es la oración más de profundamente conectarse, consciente, concentradamente con Dios. Esa oración contemplativa es muy similar a la meditación. De hecho, es como ese estado como de equilibrio absoluto, de conexión absoluta, más allá de todas las influencias externas. Es estar en una experiencia muy, muy amorosa, de paz profunda. Entonces, yo diría que es así, pero la meditación, cuando son como, en realidad como solo pedir, nosotros nos conectamos con nuestro ego, con nuestros deseos. Y eso es conectarse con una parte muy limitada. Por eso yo siento que a nosotros ahora tenemos que aprender a profundizar en la espiritualidad más y no hacer solamente seguir haciendo como las mismas oraciones que a veces incluso son como mantras, porque a uno le enseñaron, tiene que repetir esto tantas veces, ¿verdad? Y a veces uno lo repite y la mente anda pajareando, como dicen, ¿verdad? Entonces, sí, pero entonces, a ver, ¿qué tal si yo profundizo más? Y yo realmente no dejo de repetir tanto y empiezo a sentir, experimentar. Y por ahí se conecta, y me gusta mucho esa frase que puso la persona, ¿verdad? Porque de repente cuanto más uno tiene esa experiencia de conexión, hay mucha fe, porque la fe viene en base a la experiencia, en base al conocimiento profundo. Y cuando hay fe, como dicen, la fe mueve montañas, ¿verdad? Sí, tal cual. Y un poco también la fe también te lleva a soltar, a confiar, ¿no? A salir de ese apego, ¿no? Y todo lo que te pueda suceder, sabes de que nada, hay un para qué, hay un después y son simplemente momentos que vamos viviendo, transitando y con total confianza pues los dejamos ir, ¿no? Y con mucho agradecimiento. Gracias, Marian. Milagrito, ¿tenemos alguna pregunta adicional o comentarios del Facebook? Invitados, por favor, a seguir, ya nos quedan unos minutos, unos 5 minutos más, y de ahí nos vamos a una meditación hermosa con Marian. Y en esa línea, Marian, coméntanos un poquito más sobre cómo podemos seguir o, digamos, continuar en esta línea, ¿no? De incorporar cada vez más este componente espiritual en nuestras vidas. Ya Ángela nos ha comentado, ¿no? Este beneficio físico que trae la meditación, cómo nos ayuda a bajar los niveles de estrés y que por ende también acarrean enfermedades, ¿no? Entonces es un ciclo que se conecta y que viene bien teniendo a consideración. Entonces, si tuviésemos como que cerrar más o menos esta sesión, esta charla con algunos mensajes, digamos, que nos tengamos que llevar y que practicar para que las personas que nos están viendo y escuchando podamos empezar a llevar, ¿no? A ejecutar y empezar a sentirnos mejor, ¿no? Porque no hay mejor cosa que uno empiece a hacer actividades para uno por uno, ¿no? Que es donde todo tiene que empezar,
y después vamos a empezar a estar bien y hacer sentir bien a las personas alrededor. Veía un estudio hace un tiempo, ¿no? De por cada mujer se impacta la vida de 10 personas alrededor. Entonces, la importancia que tiene de una, de decidir qué es aquello que, cómo quiere enfocar su bienestar, ¿no? Hacia dónde lo quiero llevar, pero por dónde tengo que empezar, ¿no? Qué lindo eso, Jennifer. De hecho, cuando Ángela estaba contando su experiencia acerca de la espiritualidad, ¿verdad? De la meditación, se me vino esta imagen también de cómo, a ver, cómo uno desde pequeñito ha empezado más bien a desconectarse con un estado natural, puro, donde uno, sin saberlo, era muy espiritual. Pero por eso los bebitos, por su pureza, donde sea que haya un bebé, vos ves que todo el mundo está atraído. Porque el bebé es un pedacito así, chiquitito, de pureza, de una mirada pura, o sea, es tan espiritual sin saberlo. Es de forma natural, ¿verdad? Porque la espiritualidad no se nos puede imponer. Por eso hay un derecho humano, ¿verdad? El derecho a escoger mi religión y a que nadie me imponga, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque ustedes saben que, ¿qué nos pasa después cuando crecemos y dejamos de ser bebés? Ustedes saben que nosotros empezamos a aprender ciertas cosas. Por ejemplo, aprendemos el asco. Cuando éramos pequeñitos nos podíamos comer nuestras propias, ya saben qué. Podíamos agarrar un bichito y cualquier bicho, la cucaracha, la araña, jugábamos con ella, ¿verdad? Hasta que empiezan a decir, ¿verdad? Todas las familias, todos, entonces nos empiezan a enseñar que hay ciertas cosas que tengo que rechazar. Y así aprendemos la discriminación, aprendemos estereotipos. Por ejemplo, ahora los estereotipos de género, o sea, cómo tienen que ser los hombres, cómo las mujeres, y todos esos estereotipos nos están a nosotros asfixiando, nos alejan de ese estado natural puro de espiritualidad. Entonces yo siento que la meditación es desaprender tantos estereotipos. Se pueden imaginar otra vez un estado donde ya no tenga miedo, donde ya no discrimine a nadie, donde mi mente esté tan llena de amor, tan limpia, tan pura, que trascienda todos esos estereotipos. Porque a veces pensamos, ¿cómo no quiero que sean las relaciones en mi casa? ¿Cómo no quiero esto? Pero entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? O sea, ¿cómo quiero que sean? ¿Cómo quisiera yo que cada uno de nosotros se sienta, viva? Ahí es donde está la espiritualidad. Por eso a mí me gusta la meditación, porque es ir a esa parte que está escondida en mí, o sea, está guardada en mí, porque todo eso que yo viví sigue dentro de mí. Y yo lo que necesito es conectarme con eso. Y para eso una herramienta, así como para ir cerrando y que sirve mucho, es el silencio. Porque cuando yo tengo muchos pensamientos, y es silencio mental, ¿verdad? Y tengo muchos pensamientos, muchas influencias, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, yo me desconecto de mí. Cuando yo hago silencio, un momentito de total silencio mental, ¿con qué me conecta el silencio? Con todo eso que esa parte creativa, pura, linda que está dentro del alma. Entonces, si quieren hacer un pequeñito ejercicio, hagan 3 minutitos, hagan una pausa, hagan silencio, bajen el volumen aquí adentro. Es posible, sí se puede. Yo conozco a alguien muy cercano que me dice, pero no, yo pienso y siempre estoy pensando y se me vienen cosas y no puedo. Se puede, con la práctica se va pudiendo, ¿no? Y en esa línea, ¿qué te parece, Marian? Si vamos a meditar un poquito, nos puedes guiar en la meditación, a menos que Milagritos haya alguna pregunta más de la audiencia, de repente, si no, nos vamos con Marian a aquietar la mente un poquito en conmemoración a este día que fue ayer, el Día de la Salud Integral de la Mujer. Nos vamos a meditar. Nos vamos entonces apagamos las camaritas y te dejamos, Marian, para que nos lleves a ese espacio de paz y mente. Súper. Entonces, ahí donde están, vea, les invito un momentito a hacer lo siguiente. Obsérvense de 0 a 10
¿Cuál es el nivel de estrés que sienten, o de angustia o de ansiedad? Y no se sientan mal si de repente es 10. O sea, no se sientan mal si están en un estado que no es adecuado. Está bien. Pero solo observen. Y quisiera que observen su cuerpo. ¿En qué partes de su cuerpo se está acumulando ese estrés o esa angustia? ¿Será que hay alguna parte del cuerpo que les duele más o que está tensa o que de repente siente más débil? Obsérvense muy suavemente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inhalar profundo, a exhalar y vamos a imaginarnos que agua tibia cae por la cabeza, relajando totalmente la cabeza. Inhalo profundo, imagino que esa agua tibia va cayendo por el cuello, relajando los hombros. Inhalo profundo, ahora esa agua tibia recorre los brazos, el pecho, suelto las tensiones, suelto todos mis músculos. Ahora inhalo profundo, imagino que esa agua tibia recorre la espalda, deshaciendo todos los nudos de la espalda. Inhalo profundo, ahora voy relajando el estómago, totalmente todos los órganos internos. Respiro profundo, ahora las piernas, los pies. Inhalo. Y ahora quisiera que ustedes piensen en una imagen o en un lugar que les genere mucha paz. Puede ser una imagen o un lugar, o puede ser a una persona o un ser o sonido, algo que les genere paz, que con solo pensar en ello a ustedes sienten paz. Ahora imaginen que esa paz, que esa imagen está dentro de ustedes, está dentro de su cuerpo, en un espacio seguro, donde nada ni nadie puede hacerme daño. Un espacio donde estoy protegida, en mi punto interior de equilibrio. Ahí hay paz. Lo voy a ir visualizando como si ese lugar de paz fuera el alma, fuera un espacio de luz, un espacio de pureza. Y voy cada vez más profundo sintiendo luz, paz, sin presionarme. Y voy a sentir como si yo, poco a poco, recibiera los rayos del sol de amor, de la fuente de Dios, como si me abrazara con un abrazo muy hermoso, de total paz, de amor puro. Siento ese abrazo y me siento totalmente protegida por ese abrazo. Me siento cada vez profundamente en paz. Inhalo profundo, llevando esa experiencia a cada parte de mi ser. Tan rico, tan relajante. Me siento cada vez más tranquila. Ahora suavemente abro los ojos en caso que los haya cerrado. Y suavemente quisiera que observen de 0 a 10 cuánto logré relajarme con este breve ejercicio de meditación.
Shanti. Eso significa soy paz. Maravilloso. Gracias, Marian. Llegué al 10, te diré. Y mira que lo hemos hecho Wow. 5 minutos, así que nada, está ahí la práctica, la pueden volver a escuchar para que la puedan poner 1 o 2 veces al día cuando consideren necesario. Ángela, gracias por acompañarnos. No sé si quieres mencionar algunas palabritas de despedida, qué mensajito también les podemos compartir a las personas que nos ven, por favor, en cuanto a su salud física, nutricional y todo lo que pueda conllevar para que salgamos mucho más poderosas y determinadas a hacer cambios, ¿no? Porque eso lo necesitamos sí o sí y parte desde una. Antes que nada, agradecerte por este espacio en donde hemos podido compartir toda esta información tan valiosa para todos y que no tengan miedo de hacer cambios de a poco, que es algo que todos vamos aprendiendo en el camino. Como cualquier cosa que emprendemos, podemos, o sea, puede ser que de repente diga voy a ser vegetariana o vegana y de ahí consuma algo que no está dentro de lo que se considera ese tipo de alimentación. Eso no quiere decir que eres malo o mala, simplemente que es un proceso de aprendizaje y está bien. Y está bien mejorar para tener una salud óptima y evitar muchas enfermedades crónicas, ¿no? Y bueno, que tengan una linda tarde. Gracias, Marian. Gracias por acompañarnos desde Costa Rica. Un abrazo enorme, fuertísimo para allá, por favor. Voy a ir ahora que se abran los aires. Vamos a ir allá a probar y conocer esa tierra maravillosa, esos productos orgánicos deliciosos que también necesitamos aquí ver de tener muchos más y producir aquí localmente. Gracias por orientarnos en esta meditación, en este espacio, por tus palabras de inspiración. Y nada, creo que hemos dejado y contribuido con un poquito más de conocimiento e información a todas las personas que nos han acompañado. A nombre de Brahma Kumaris Perú, muchas gracias a ustedes que nos están viendo, a los comentarios en Facebook, y los invitamos a seguirnos acompañando a través de charlas, de meditaciones que las pueden encontrar en nuestra página web y también a través de los eventos que publicamos en las redes, ¿no? Gracias, un abrazo enorme y Om Shanti, buenas noches a todos y todas. Gracias.